la falta de una estabilidad económica, la falta de salud, de educación, se ha lanzado la agenda de las impunidades, de las amnistías, incluso a Patiño, o sea, situaciones que realmente están fuera de lugar en este momento en el país, lo cual está demostrando que la búsqueda de destituir a la fiscal y todo esto no es otra situación que tapar, borrar todo lo que ha pasado, todo lo que ha sucedido con los gobiernos anteriores y querer volver de perseguidos políticos, de víctimas, a seguir desfalcando nuestra patria. Y eso no lo vamos a permitir. ¿Y qué posturas van a enarbolar? ¿Qué pretenden desarrollar en el seno y cómo van a alzar la voz en el seno de la Asamblea Nacional, tomando en consideración, asambleísta, que muchas veces esto tiene que ver en torno a acuerdos, pactos, que no es ninguna palabra malévola en el mundo de la política, hay que utilizarla así, acuerdos, pactos, cercanías, afinidades en ese sentido, y hay una mayoría que está clara, que es elocuente y por demás tangible ante lo que está ocurriendo? Bueno, lo que vamos a enarbolar justamente es una voz alta de protesta, de ser la voz del pueblo que está indignado con todo esto que está pasando. El pueblo y los ciudadanos de los cuales yo vengo, porque soy una ciudadana más que vengo votada por ellos, vengo con la esperanza de que podamos ser una luz en medio de esta oscuridad que existe en la política, la corrupción que nos está invadiendo en el país. Pues vamos a enarbolar justamente esa resistencia y esa oposición a todo lo que está pasando, y con la esperanza y con el voto de confianza que todavía le podemos dar al presidente Noboa, de que este pacto que indigna al pueblo ecuatoriano, pues algún momento tenga algún beneficio, ¿no? Y no se encuentre al final que esté preso y sometido por un parlamento tomado totalmente por el correísmo y socialcristianos, ¿no? En este acuerdo que hicieron. ¿Cuáles deberían de ser, asambleístas, los temas que se coloquen en especie de escalafón? Lo urgente, lo prioritario, lo necesario y a lo mejor lo residual. ¿Qué piensa usted al respecto? ¿Por dónde podría venir? Lo urgente es apoyar al presidente en las leyes que quiere sacar, ¿no? Lo urgente es apoyar el empleo. Yo estoy en la Comisión de Derecho al Trabajo y la Seguridad Social, y desde esa perspectiva voy a apoyar totalmente el hecho de que vamos a dar prioridad al sistema financiero, a las leyes de impuestos que está estableciendo, a todo el plan económico que ha tomado el presidente, que justamente por eso es que dejó que la asamblea sea tomada totalmente por el correísmo y socialcristianos, para que le permitan manejar sin ninguna traba el asunto económico. Pues esperemos que apoyando esto encontremos una salida a esta gran crisis económica que tiene el país y que ya la han manifestado, y que apoyemos justamente. Las prioridades sería atender leyes y prioridades de inversiones y de empleo, para que a través del empleo empecemos a crear nuevos sistemas económicos en el país. Luego de eso, pues tenemos que trabajar también en las leyes que Fernando Villavicencio siempre apoyó, que era la ley de extinción de dominio, porque a través de esas leyes de extinción de dominio podremos recuperar en algún momento todo el dinero que desapareció de este país, que podremos invertir en programas de nutrición a los niños, en programas de educación, de salud escolar, programas básicos de educación, y ir desarrollando un nuevo país, ¿no? Y bueno, las prioridades es apoyar al gobierno en estas leyes iniciales que él está promoviendo y que quiere sacarlas rápidamente, para en este año y medio que tenemos poder hacer algo y dejar bases establecidas para que en el nuevo periodo tengamos por lo menos un camino un poco abierto para encontrar la salida en la difícil situación que nos encontramos como Ecuador. Ecuador. En lo urgente, en lo inmediato, en el inmediatismo, asambleísta, seguramente que conoce usted la cifra de lo que está ocurriendo en materia de necesitar de hoy, no de hoy para mañana, sino de hoy para más luego, casi 2.000 millones de dólares para pagar la plantilla en el mes de diciembre. Qué dilema, qué encrucijada realmente en la que nos estamos encontrando en el país, de repente, herencia del gobierno de Lasso.
Herencia del gobierno de Lazo, herencia del gobierno de Moreno, herencia del gobierno de Correa. No olvidemos que el correísmo desapareció 70.000 millones de dólares. Ahorita tenemos justamente un déficit de 63.000 millones de dólares. Y sin embargo, se ha planteado que a través de Correa se desaparecieron 70.000 millones de dólares. El país está en una situación de emergencia, en una situación muy grave en la que tenemos que poner el hombro todos y tratar de seguir dando nuestro aporte positivo cada día para que podamos encontrar un país con valores, un país con integridad, un país en el que la corrupción pueda ir desapareciendo, para que tengamos un Ecuador adecuado para las próximas generaciones. El país que les queremos dejar a las próximas generaciones, por eso estamos aquí trabajando para que cambiemos esto, que la gente que se ha dedicado a la delincuencia y a las mafias y a todas estas situaciones terribles que antes no teníamos en el Ecuador, pues en algún momento vayan desapareciendo y que volvamos a ser esa isla de paz que fuimos, ¿no? En términos de prioridades, de fijar una agenda, trazar una hoja de ruta, ¿es adecuado aquello de mañana proseguir con el juicio político al exmandatario Guillermo Lazo? Parecería que es una suerte de toma y daca, a lo mejor una suerte de me la hiciste, me la pagas, probablemente, mañana. ¿Qué van a, gente buena, qué postura está asumiendo a estas alturas? ¿Se van a reunir? ¿Ya han hablado? ¿Votarían de qué forma, de qué manera, en caso de algún tipo de emoción? Bueno, yo puedo hablar en forma personal, pues yo votaría, tendría mi voto de censura porque realmente el gobierno de Lazo desde el primer día traicionó al pueblo ecuatoriano cuando nunca cumplió lo que ofreció. El pueblo ecuatoriano votó por Guillermo Lazo, un banquero, con la esperanza de que cambie, limpie de correísmo al país. Eso fue lo que hizo el pueblo ecuatoriano. Sin embargo, nunca lo hizo, se quedó con toda su gente y con toda la gente correísta, como decía Fernando Villavicencio, crió cuervos y al final le sacaron los ojos. Entonces, de mi parte, pues sí tiene mi voto de censura, pero más que el juicio político a Lazo, la función legislativa debería dedicarse a trabajar en las cosas emergentes que el mismo presidente está empezando a aprobar las leyes de impuestos, aprobar las leyes económicas, las leyes de trabajo, para que nuestro país empiece a surgir, empiece a salir adelante, ¿no? Eso del juicio político a Lazo, si bien hay que hacerlo, pero no es una situación emergente, como tampoco lo es, que ya escuché el día de ayer, amnistía para Patiño. O sea, esas situaciones son secundarias, como usted manifiesta, hay cosas prioritarias, emergentes, urgentes. Sin embargo, la agenda de ese grupo político es entrar con todo y a órdenes del gran jefe e ir con todas las amnistías y la impunidad y los jueces y los fiscales y la fiscal y todo en una sola, ¿no? Como estamos viendo, apenas estamos empezando la función legislativa y ya arremetieron con todo. En la función legislativa, casualmente, con sus interlocutores válidos, asambleístas, con el roce, el contacto y en las primeras impresiones que son tan importantes, primeras impresiones alrededor de lo que ocurre, usted como mujer, como actora directa en los actuales momentos, en esta responsabilidad asumida, entregada por parte de la sociedad ecuatoriana, ¿qué consideraciones tiene respecto de lo que ocurre con el presidente Noboa y esta delegación a la vicepresidenta Verónica Abad, que ha motivado tanta habladuría en distintas direcciones con relación a lo suscitado? ¿Obedece a los entusiasmos propios del cargo de los primeros días o es una suerte de desarmonía e indeterminaciones que pudo haber a lo mejor en campaña entre los dos actores directos, el señor Noboa, la señora Abad, y que la cola, por llamarlo de alguna manera, la cola fue ampliándose, alargándose, y ha llegado a estas instancias a través de las cuales el país no tendría por qué estar pagando distracciones así casualmente de esta empaquetadura? ¿Qué piensa al respecto usted, asambleísta? Bueno, Walter, en primer lugar, como mujer, yo siempre defenderé el respeto y
y los buenos actos hacia todo ser humano y en mi caso, en el caso que estamos tratando este rato, a las mujeres. Yo siempre defenderé eso. Me ha parecido una situación exagerada, como que el asesoramiento que ha tenido el presidente no ha sido el correcto. Ha habido demasiado desborde en esta situación. Creo que un mandatario está justamente para conversar y para tratar y para poner en orden las cosas y no de una mandarle a la guerra, como textualmente eso lo ha hecho. Sin embargo, desconozco pormenores en detalle, pero he conocido que ha habido muchos desacuerdos dentro de la campaña, tanto en declaraciones, en ir en contra de la línea del gobierno por parte de la vicepresidenta, lo cual ha exasperado al presidente Noboa, además de situaciones internas de la campaña que tampoco parece que agradaron cómo se manejaron las situaciones y le ha llevado a tomar esa decisión demasiado fuerte. Yo creo que, como menciono, ha sido un asesoramiento muy precipitado para haber tomado una decisión de ese tipo que realmente va a mermar la imagen de un presidente, que tiene que haber ecuanimidad, que tiene que haber mesura en las decisiones, ¿no? Podríamos ubicar en ese sentido, en términos de si de repente quienes le hablaron o hablan al oído al mandatario o a los dos mandatarios están en esa vertiente, hablo de alguna manera, establecer aquello de que el arte de gobernar es el arte de enmendar, podría, y particularmente en aras de lo que implica a estas alturas en que todos, desde distintas perspectivas, queremos tener una mochila al hombro en las responsabilidades para con la nación, finalmente proceder así en ese sentido. No sé, algún propósito de enmienda y guárdalo para luego. Probablemente podría ocurrir así, asambleísta. ¿Qué piensa usted al respecto? Bueno, yo considero que habiendo llegado a tan drástica medida, difícil que se puedan restaurar las situaciones, ¿no? Incluso el presidente ha cerrado prácticamente las instalaciones de la vicepresidencia y la República, ha cortado todos los recursos para que la vicepresidenta funcione, o sea, prácticamente le ha dejado su sueldo y que se vaya a Israel a vivir en la embajada del Ecuador. Entonces, ante esas medidas tan drásticas, es bien difícil la situación y como usted menciona, a veces estas cosas desvían, ¿no? Desvían estas situaciones menores, desvían la verdadera problemática que tenemos como país y en la que deberíamos estar centrados, trabajando, sin chismes, sin cuentos, sin situaciones de este tipo que restan, merman la energía para poder trabajar y construir positivamente hacia un nuevo Ecuador. Esperemos que esta situación con la vicepresidenta tenga algún fin adecuado, de respeto para ella también, porque al final es una autoridad. Si no se pusieron de acuerdo y no fueron los candidatos adecuados, pues que lo solucionen internamente, pero no publicando de esa forma ante todo el país. Asambleísta, le quiero agradecer la comparecencia temprano a la mañana. Gracias por su tiempo, por las actividades. Comprendemos todo lo que hay que efectuar. Y en ese sentido de entrada, en este día, casualmente el programa se llama De Dominio Público. Es un tema que subyace ahí, que es común, que es inherente de repente, entre otros temas, a todos los ecuatorianos. A las órdenes, desde luego, en aquello de permanentemente conversar. Un gusto enorme y que la sigan pasando muy bien. Éxitos en la gestión, ¿eh? Encantada, Walter. Nos tienen a la para saber responder al pueblo, hacer rendición de cuentas de todo lo que estamos haciendo para el bien del país, para lo que nos encomendaron. Gracias, encantados. Gracias. María Teresa Pasquel, asambleísta de la agrupación Gente Buena, acá en esta ocasión, abordando esta serie de temas que tienen que ver con la realidad del país.